Montaraces, buenas noches. Capítulo 6 de Las Dos Torres, El Rey del Castillo de Oro. Interesantísimo capítulo, muy cercano al que leímos en la otra sesión del Abismo de Helm, en el cual seguimos conociendo pues, los intríngulis un poco del pueblo de Rohan, ¿no? Y en este caso, pues, su política interna, ¿no? Interesante todo el tema de las flores que crecen en el Valle de los Reyes, todo el simbolismo que ello encierra y bueno, y también pues, como no, las diferencias con la película en el hecho pues de, bueno, esa especie de posesión demoníaca que veíamos en la película y la realidad, que es más un susurro, un embrujo, un comerle la olla con un poquito de magia, pero al fin y al cabo comerle la olla. Pues nada, doy paso a Gonzalo en este enésimo releyendo a Tolkien y continuamos, ¿no? Pues con nuestra batalla. El rey del Castillo de Oro. Continuaron cabalgando durante la puesta del sol y el lento crepúsculo y la noche que caía. Cuando al fin se detuvieron y echaron pie a tierra, aun el mismo Aragorn se sentía embotado y fatigado. Gandalf solo les concedió un descanso de unas pocas horas. Legolas y Gimli durmieron, y Aragorn se tendió de espaldas en el suelo, pero Gandalf se quedó de pie, apoyado en el bastón, escrutando la oscuridad al este y al oeste. Vamos a comentar un capítulo muy interesante del Señor de los Anillos, El Rey del Castillo de Oro. Es un capítulo que viene a colación del capítulo que comentamos el mes pasado, cuando estuvimos hablando del Abismo de Helm. En este caso, Legolas, Gimli, Aragorn y Gandalf se encaminan al palacio del rey de Rohan, de Theoden. Pues tienen que avisarle de las acechanzas de Saruman y necesitan que Rohan haga parte de la guerra. De hecho, haga parte de la guerra en la frontera oeste, que es desde donde Saruman, desde la torre de Isengard, bueno, pues plantea hacerse con la marca de Rohan y plantar la frontera de Mordor a los pies mismos de Gondor. Pues allá que se encamina. El encanto del capítulo lo conoceréis todos por la película, es que cuando se acercan al palacio de Theoden, del rey de Rohan, se encuentran que este esté bajo el influjo, entre comillas, demoníaco de Saruman a través de lengua de serpiente. En la película es verdad que la escena que vemos parece casi propia de un exorcismo, ¿os acordáis? Le hace casi un exorcismo. Aquí no aparece tanto el exorcismo, pero sí aparece de manera evidente la idea de que la autoridad de Gandalf, que ahora ya es el Caballero Blanco, recordar que ha pasado de ser Gandalf el Gris a convertirse en el Caballero Blanco, es algo que ha ocurrido en el capítulo anterior y ya lo hemos comentado en este Releyendo a Tolkien, podéis encontrar el capítulo donde hablamos del Caballero Blanco. Entonces, ahora investido de los poderes del Caballero Blanco, bueno, pues su mera presencia y autoridad desactiva el influjo malevolente de lengua de serpiente, que es el influjo de Saruman, y libera a Theoden. En este sentido, el capítulo tiene momentos de especial intensidad. Entonces, fijaos, cabalgan hacia Rohan, y fijaos que dice, una colina verde se alza al este, un foso, una muralla maciza y una cerca espinosa rodean la colina. Dentro asoman los techos de la casa y en medio, sobre una terraza verde, se levanta un castillo de hombres. Y me parece ver que está cubierto de oro. La luz del castillo brilla lejos sobre las tierras de alrededor. Dorados son también los montantes de las puertas. Allí hay unos hombres de pie, con mallas relucientes, pero todos los otros duermen aún en las moradas. Esas moradas se llaman Edoras, dijo Gandalf, y el castillo dorado es Medusel. Allí vive Theoden, hijo de Thengel, rey de la marca de Rohan. Están describiendo cómo se acercan a lo que es el centro neurálgico. La marca es la frontera. Rohan está confederada con Gondor, la Tierra Media funciona al modo medieval, es como una confederación de reinos que mantienen soberanía e independencia, pero a su vez están en relación de vasallaje
con Gondor, entonces Rohan es la frontera este de Gondor. Y es la que está siendo amenazada, es el ataque, las dos torres, estamos en las dos torres, desde el este, la torre de Sauron, desde el oeste, la torre de Isengard, de Saruman, atacando a Rohan. Bueno, pues fijaos, dice, se acercan a lo que sería el palacio de Medusel, se acercan a entrevistarse con Theoden, y conforme van llegando, bueno, pues como suele hacer Tolkien, nos describe mínimamente cuestiones históricas e incluso etnológicas sobre los pueblos y gentes de la Tierra Media. Entonces dice Legolas, el elfo, 500 veces las hojas cayeron desde entonces en mi casa del Bosque Negro, y a nosotros nos parece que ha pasado solo un instante. Esto lo dice porque Aragorn ha señalado un momento antes que el Castillo de Oro fue construido hace ya muchas vidas. Los hombres han tenido sucesivos movimientos, grupos, migraciones, reinos, y los elfos, que recordar que están vinculados a la Tierra Media, son casi el alma de la naturaleza de la Tierra Media, sin embargo siempre han estado allí. Para ellos 500 años son solo un instante. Y dice después Aragón, a los jinetes de la marca de Rohan, les parece un tiempo tan largo, esos 500 años desde que llegaron los hombres de Rohan a esas llanuras que ahora son su tierra, les parecen un tiempo tan largo que la edificación de esta morada es solo un recuerdo en una canción, y los años anteriores se pierden en la noche de los siglos. Ahora llaman a esta región la tierra natal, y no hablan la misma lengua que los parientes del norte. Los hombres de Rohan, recordar que son de tipo nórdico, me atrevería a decir incluso nórdico boreal, al modo de los godos que bajaron de Suecia a las estepas de la actual Ucrania, y de las estepas de la actual Ucrania acabaron en las estepas de la actual meseta superior, en los famosos campos góticos, entre Valladolid y entre el Duero y lo que sería Guadarrama. Bien, pues igual que los godos hacen ese viaje en Europa, los hombres nórdicos de la Tierra Media viajan hasta esa marca al sureste, que es la marca de Rohan, hasta el punto de que han olvidado incluso ya la lengua que manejaban en origen, ¿no? No hablan ya la misma lengua que sus parientes del norte. Y fijaos que hay un momento en que se va a cantar una canción, se va a cantar una canción que evoca la historia legendaria del viaje de las gentes que ahora son de Rohan y que antes venían del norte. Dice, es una canción cargada de tristeza, ¿no? De la tristeza de los hombres normales, de los hombres mortales. Las canciones de los hombres siempre tienen ese elemento de melancolía, de nostalgia. Esto es un elemento también muy típico de Tolkien, pues entiende que el hombre, al modo católico, él es un exiliado. En la vida y en el mundo es un exiliado. Su lugar tendrían que haber sido las tierras de Valinor, las tierras del paraíso perdido. Por eso, en los hombres, en la Tierra Media, siempre es elemento de nostalgia. Entonces, dice, es una canción cargada de la tristeza de los hombres mortales. La cantan la lengua común. Es decir, los hombres de Rohan ya hablan la lengua común de la Tierra Media, ¿no? Una lengua franca que se habla en toda la Tierra Media, ya no es la lengua de la región. Y dice, ¿dónde están ahora el caballo y el caballero? ¿Dónde está el cuerno que sonaba? ¿Dónde están el yelmo y la coraza y los luminosos cabellos flotantes? ¿Dónde está la mano en las cuerdas del arpa y el fuego rojo encendido? ¿Dónde están la primavera y la cosecha y la espiga que alta crece? Han pasado como una lluvia en la montaña, como un viento en el prado. Los días han descendido en el oeste en la sombra de detrás de las colinas. ¿Quién recogerá el humo de la ardiente madera muerta o verá los años fugitivos que vuelven del mar? Fijaos qué maravilla, qué poesía, ¿no? ¿Dónde está ahora el caballo y el caballero, el cuerno que sonaba? Está haciendo referencia al paso del tiempo, a la fugacidad de las cosas, pero también a la fugacidad de los siglos pasados, que es donde está la matriz de las gentes de Rohan, originarias del norte, asentadas ahora en las estepas del sur. En cualquier caso, bueno, pues llegan hasta el palacio de Theoden, hasta el palacio de Medusel, deteneos extranjeros, gritaron en la lengua de la marca los jinetes, preguntaron los nombres y propósitos de los extranjeros. Parecían bastante sorprendidos, pero no eran amables, y echaban miradas sombrías a Gandalf. Conforme llegan al palacio de Theoden, hay recelo.
Los soldados de Rohan recelan. ¿Quiénes son estos extranjeros? El recelo tiene que ver en parte con la situación que ahora se va a descubrir de que Rohan no está siendo ya gobernado por Theoden, pues Theoden ha caído bajo el hechizo de Saruman, ¿no? A través de lengua de serpiente. Y dice, Gandalf quiere entrar, entrevistarse con Theoden, y fijaos, ¿no? La guardia, a la entrada de Medusel, le dicen, Medusel es el palacio de Rohan, le dicen, es la voluntad del rey Theoden que nadie franque estas puertas, excepto aquellos que conocen nuestra lengua y son nuestros amigos. Nadie es bienvenido aquí en tiempos de guerra sino nuestra propia gente y aquellos que vienen a Munduburgo en el país de Gondor. ¿Quiénes sois vosotros que venís descuidadamente por el llano con tan raras vestiduras, montando caballos parecidos a los vuestros? Hace tiempo que montamos guardia aquí y os hemos observado desde lejos. Nunca hemos visto unos jinetes tan extraños ni ningún caballo tan arrogante como ese que traéis. Se refieren a Sombra Gris que ya fue entregado anteriormente a Gandalf por parte de Theoden, ¿no? Entonces, bueno, pues decidme, dice, ¿no seréis un mago, algún espía de Saruman o alguna fabricación ilusoria, ¿no? Algún hechizo? A lo que responde Aragorn, no somos fantasmas, ni os engañan los ojos. Pues estos que cabalgamos son en verdad caballos vuestros, como ya sabíais sin duda antes de preguntar. Pero es raro que un ladrón vuelva al estado. Aquí están Hasufel y Arod, que Eomer, el tercer mariscal de la marca, nos prestó hace solo un día. Se refiere al encuentro que han tenido en las llanuras de Rohan, en un capítulo anterior, Aragorn, Gimli y Legolas, con los jinetes de Rohan que les han entregado ese caballo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues anuncia nuestra llegada, tenemos noticias que traer al rey Theoden. Bueno, pues fijaos que dice, le mencionan que Lengua de Serpiente se ha convertido en el consejero de Theoden y dice Gandalf, Lengua de Serpiente, no digas más, no vengo a ver a Lengua de Serpiente sino al mismísimo señor de la marca y tengo prisa. No irás, dice, no irás o mandarás decir que hemos venido. Los ojos del mago centellearon bajo las cejas espesas mientras se inclinaba al mirar al hombre. Sí iré, dijo el guardia lentamente, pero ¿qué nombres he de anunciar y qué diré de vos? Parecéis ahora más viejo y cansado, pero yo diría que por debajo sois implacable y severo. Fijaos el guarda cómo intuye que Gandalf, de aspecto ya mayor, grisáceo, sin embargo tiene dentro el anillo rojo. Recordar que tiene el anillo rojo, es implacable y severo. Dice, bien ves y hablas, dijo el mago. Pues yo soy Gandalf y he vuelto. Y también traigo de vuelta un caballo. He aquí Sombra Gris el Grande, que ninguna otra mano pudo domar. Y he aquí a mi lado está Aragorn, hijo de Arathorn, heredero de reyes, y que va a Mundoburgo. Y he aquí que está Legolas el elfo y Gimli el enano, nuestros camaradas. Ve ahora y dile a tu amo que estamos a las puertas de Edoras y que quisiéramos hablar. Bien, bueno, pues simplemente han llegado a Edoras, el ambiente de recelo, de desconfianza, la sospecha de que Lengua de Serpiente puede estar tejiendo algo, así lo piensa Gandalf, y bueno, pues se anuncian para visitar al rey. Es interesante que les van a pedir que dejen las armas, que no pueden entrar con las armas, y Aragorn no quiere soltar su espada. Y bueno, hay un pequeño debate sobre dejar o no dejar la espada a la entrada, no quiere deshacerse de su espada y entonces dice, aquí la dejo, le dice al guarda, pero te ordeno que no la toques ni permitas que nadie ponga la mano en ella. Dice, en esta vaina élfica habita la espada que estuvo rota y fue forjada de nuevo. Telchar la forjó por primera vez en la noche de los tiempos. La muerte se abatirá sobre todo hombre que se atreva a empuñar la espada de Elendil, excepto el heredero de Elendil. Es la espada del rey. La espada forjada en la vaina élfica. Por eso no la quiere soltar. Es Andúril. Recordar que esa espada Andúril es fundamental para entender la legitimidad dinástica de Aragón, cuando ejerza de retorno del rey, el papel político de Aragón fundamental en la restitución del reino, tras la caída del reino y encima las acechanzas de Gondor. El caso es que, bueno, van a entrar, también es verdad que le van a pedir a Gandalf que suelte la vara, y dice, deja la vara. Y entonces dice, pamplinas. Una cosa es la prudencia y otra la descortesía. Soy un hombre viejo.
Si no puedo caminar apoyándome en un bastón, me quedaré sentado y esperaré a que Theoden se digne arrastrarse para hablar conmigo. Bueno, pues el caso es que han podido entrar y aunque todos han dejado las armas, tanto el elfo como el hacha de Gimli, como incluso Anduril, la espada que estuvo rota y fue forjada de nuevo, pero Gandalf entra con la vara. Esa vara es fundamental porque, claro, es lo que le va a permitir hacer ese acto de poder del Caballero Blanco frente a la acechanza y hechizo que sufre Theoden. Dice, en el centro del estrado se alzaba un trono de oro. En él estaba sentado un hombre tan encorvado por el peso de los años que casi parecía un enano. Los cabellos blancos, largos y espesos, le caían en grandes trenzas por debajo de la fina corona dorada que llevaba sobre la frente. Sobre las gradas, a los pies del rey, estaba sentado un hombre enjuto y pálido, con ojos de párpados pesados y mirada sagaz. Bueno, a quien tienes ahí es esa lengua de serpiente, ¿no? Que es el que está a los pies del rey en realidad manipulándole. Salve Theoden, hijo de Tengel, he regresado. He aquí que la tempestad se aproxima y ahora todos los amigos tendrán que unirse o serán destruidos. Gandalf viene a darle la noticia. Saruman nos ha traicionado. Los orcos Uruk-hai de Isengard avanzan hacia el este. Pretenden hacerse con la marca de Rohan. Rohan tiene que unirse, tiene que organizarse para hacerles frente. Theoden no puede seguir sentado, postrado en su trono, sin actuar. Theoden, en todo caso, cuando se enfrenta a Gandalf en el primer momento, sigue bajo el hechizo de Saruman y le dice, yo te saludo, ¿y tú acaso esperas ser bienvenido? Pero a decir verdad, tu bienvenida es aquí dudosa. Siempre has sido portador de malos augurios. Las tribulaciones te persiguen como cuervos. No te quiero engañar. Cuando supe que Sombra Gris había vuelto sin su jinete, me alegré por el regreso del caballo, pero más aún por la ausencia del caballero. Y cuando Éomer me anunció que habías partido a tu última morada, no lloré por ti. Pero las noticias que llegan de lejos rara vez son ciertas. Y ahora has vuelto. Gandalf, cuervo de la tempestad, ¿por qué habría de darte la bienvenida? La verdad es que son conversaciones que parecen sacadas de una saga vikinga. Quien haya leído alguna vez las sagas, ¿verdad? O el Cantar de Bugul, ¿no? Es como si Tolkien escribiera constantemente usando esas imágenes, ¿no? Gandalf, cuervo de la tormenta, portador de malos augurios. Y entonces le contesta Gandalf, habláis con toda justicia, señor. Perdón, no contesta Gandalf. Le continúa el discurso lengua de serpiente. Le continúa el discurso lengua de serpiente, le dice, habláis con toda justicia, señor. No hace aún 5 días que recibimos la mala noticia de la muerte de vuestro hijo Theodred en las fronteras del oeste. Vuestro brazo derecho, el segundo mariscal de la marca. Poco podemos confiar en Éomer. De habérsele permitido gobernar, casi no quedarían hombres para guardar vuestras murallas. Y aún ahora nos enteramos desde Gondor que el Señor Oscuro se agita en el este. Y esta es precisamente la hora que este vagabundo elige para volver. Porque en verdad te recibiríamos con los brazos abiertos, Señor de los cuervos de la tempestad. Malas nuevas, y las malas nuevas nunca son buenos huéspedes, se suele decir. Y soltó una risa siniestra. Fijaos que aquí lo que nos están diciendo es que mientras que Éomer quiere defender la marca del este, le tienen desactivada la fuerza para hacerlo, la tienen concentrada en el propio palacio y a su vez han dejado a su libre albur al hijo heredero de Theodred, que ha muerto, sin embargo, luchando en la frontera del oeste. El reino está realmente achuchado, ¿verdad? Está realmente achuchado. Dice, se te tiene por sabio, amigo lengua de serpiente, y eres sin duda un gran sostén para tu amo, dijo Gandalf con voz dulce. Pero hay 2 formas en las que un hombre puede traer malas nuevas. Puede ser un espíritu maligno, o bien uno de esos que prefieren la soledad y solo vuelven para traer ayuda en tiempos difíciles. Fijaos qué frase más bonita dice Gandalf. Le acusan de traer malas nuevas. Dice, hay 2 formas de traer malas nuevas. Ser un espíritu maligno, o bien ser uno de esos que prefieren la soledad. Gandalf prefiere la soledad, no necesita compañía, obviamente.
no es alguien en carencia que necesite, no sé, pareja, amigos, holgorios, pero él se junta con los otros, vuelve a Rohan, porque hay hombres solitarios que vuelven precisamente para traer ayuda en tiempos difíciles. El caso es que, bueno, se va a producir esa situación de recelo, pero frente al recelo, en el cual interviene insistentemente lengua de serpiente, manipulando las cosas, frente a ese recelo, claro, pues interviene Gandalf. Interviene Gandalf y dice, los sabios solo hablan de lo que saben. Grima, hijo de Galmod, así se llama lengua de serpiente, Grima, hijo de Galmod. Te has convertido en una serpiente sin inteligencia. Calla, pues, y guarda tu lengua bífida detrás de los dientes. No me he salvado de los horrores del fuego y de la muerte para cambiar frases retorcidas con un sirviente que hasta el rayo nos fulmina. Levantó la vara. Un trueno rugió a lo lejos. El sol desapareció de las ventanas del este. La sala se ensombreció de pronto como si fuera noche. El fuego se debilitó hasta convertirse en unos rescoldos oscuros. Solo Gandalf era visible, de pie, alto, blanco, ante el hogar ennegrecido. Oyeron en la oscuridad la voz silbante de lengua de serpiente. ¿No os aconsejé, señor, que no la dejarais entrar? Hubo un relámpago como si un rayo hubiera partido en dos el techo. Luego todo quedó en silencio y lengua de serpiente cayó al suelo de bruces. Hace gala de su poder como caballero blanco y desactiva el influjo maligno que cae sobre Theoden. A partir de aquí va a haber un momento muy interesante en el capítulo, muy bonito, donde lentamente Theoden se levanta del trono. Abrid las puertas, abrid que viene el señor de la marca. Le sacan de la oscuridad, le sacan de la oscuridad en la que está sumergido en el palacio y le llevan al sol, le llevan a ver la luz. Ahí está Éowyn, acordaos de Éowyn, aparece por primera vez Éowyn, este personaje fascinante en este capítulo. La mujer dio media vuelta y entró lentamente en la casa. En el momento en que franqueaba las puertas, volvió la cabeza y miró hacia atrás. Graves y pensativos, los ojos de Éowyn se posaron en el rey con serena piedad. Tenía el rostro muy hermoso y largos cabellos que parecían un río dorado. Alta y esbelta era ella en la túnica blanca ceñida de plata, fuerte y vigorosa, a la vez que templada como el acero. Era una verdadera hija de reyes. Y fijaos que dice, así fue como Aragorn vio por primera vez a la luz del día a Éowyn, dama de Rohan, y la encontró hermosa, hermosa y fría, como una clara mañana de primavera que todavía no ha alcanzado la plenitud de la vida. Y Éowyn de pronto lo miró, noble heredero de reyes, con la sabiduría de muchos inviernos, envuelto en la andrajosa capa gris, ¿no?, del montaraz, que ocultaba un poder que ella, sin embargo, no podía dejar de sentir. Permaneció inmóvil un instante como una estatua de piedra. Luego, volviéndose rápidamente, entró en el castillo. Fijaos qué escena más bonita en la que, tras el exorcismo, entre comillas, de Gandalf, el rey va a salir fuera, va a poder ver la luz del sol, va a poder ver el horizonte, va a salir de esa oscuridad en la que estaba sumido físicamente y que era reflejo de la oscuridad interior que se había proyectado sobre su alma a través de las brujerías de Saruman con intermediación de lengua de serpiente, y en esa escena es que Éowyn, la dama de Rohan, ve por primera vez a Aragorn y Aragorn ve por primera vez a Éowyn. Recordar que aquí hay una historia de amor muy bonita, una historia de amor que no puede salir adelante. Aragorn es un hombre comprometido y seguro que es capaz de admirar no ya la belleza obvia de Éowyn, sino la belleza interior de Éowyn, que es superior a su belleza exterior, que es la belleza de la mujer fuerte, valiente, dulce, abnegada, que no es así con Theoden, que lo será al final con Faramir, recordar, y que lo demuestra de manera evidente cuando se enfrenta al gran brujo, ¿verdad?, en la batalla de Gondor, ¿os acordáis? Vaya momento, Éowyn. Bien. Sale al exterior el rey y dice, no hay tanta oscuridad aquí, dijo Theoden. No, respondió Gandalf, y los años pesan tanto sobre vuestras espaldas como algunos quisieran que creyerais. Tirad el bastón, tira el bastón. Sombríos fueron mis sueños en los últimos tiempos, dijo el rey, pero siento como si acabara de despertar.
Ahora hubiera querido que vinieras antes, Gandalf, pues temo que sea demasiado tarde y solo veas los últimos días de mi casa. Se le cae el velo como de ancianidad, de fatiga, de debilidad, que le había inoculado lengua de serpiente, se le libera y amanece el hombre. El rey de Rohan se estira, un hombre alto, ¿no? Se le describe como un tipo posiblemente casi de 2 metros de altura, rubio, rubicundo, con el aspecto ese de nórdico pleno, ¿no? De un fenotipo nórdico pleno. Bien, más adelante dirá, bueno, Gondor y Rohan están en peligro, Gandalf ha venido a lo que ha venido, ha liberado del hechizo a Theoden, y fijaos qué bonito aquí Tolkien, el guiño que hace, que dice Gandalf, en verdad, ahí, en lo que más tememos, reside nuestra mayor esperanza. Fijaos que esta es una frase que todos recordaréis si os gusta el romanticismo alemán de Hölderlin, ¿verdad? Vinculada a la poesía alemana, al romanticismo alemán. Luego la reutiliza Heidegger, ¿verdad? El filósofo Heidegger, en los momentos en los que señala el oscurecimiento de Occidente, cuando dice solo un Dios puede salvarnos, también tirando de Hölderlin, de la poesía alemana, dice eso de ahí en lo que más tememos reside nuestra mayor esperanza. El destino pende todavía de un hilo, pero hay todavía esperanzas si resistimos un tiempo más. Theoden se levantó y se llevó la mano al costado y no encontró su espada. ¿Dónde la habrá escondido Grima? Traerme mi espada. Pues bueno, le van a traer la espada, la vuelve a empuñar y dice, fíjate qué bonito, dice, en el instante en que los dedos se cerraban sobre la empuñadura, les pareció a todos que el débil brazo del anciano recobraba la fuerza y la firmeza. Levantó bruscamente la espada y la agitó en el aire, y la hoja silbó resplandeciente. Luego Theoden lanzó un grito. La voz resonó clara y vibrante, entonando en la lengua de Rohan la llamada a las armas. De pie, ahora de pie, caballeros de Theoden. Desgracias horrendas nos acechan. Hay sombras en el este. Preparad los caballos, que resuenen los cuernos. Adelante. Al empuñar la espada vuelve a ser el mismo. Es esa idea que también podemos encontrar en la literatura medieval, bueno, en la literatura escandinava que tanto le gustaba al propio Tolkien, bueno, en los cantares de gesta, en empuñar la espada hay un recuerdo de quién eres. En el encuentro del héroe con su espada, al modo no de Excalibur, del rey Arturo, al empuñar la espada, te afirmas en quién eres. Bien, pues así se afirma el rey Theoden. Bien, se reconcilia con Éomer, recordar que Éomer había sido apartado, se reconcilia con Éomer, Éomer es quien le va a entregar la espada, le dice, he aquí vuestra antigua espada, la encontramos en el cofre de Grima, para nada del mundo quería entregarnos las llaves. Hay allí muchas otras cosas que se creían perdidas. Grimas, lengua de serpiente, había escondido la espada del rey, qué hijo de puta. Dice, eh, mientes, dijo lengua de serpiente. Y esta espada, tu propio amo me pidió que la guardara. Y entonces dice Theoden, y ahora te la reclamo. ¿Es que esto te disgusta? No, señor, no, dijo lengua de serpiente. Me preocupo por vos y por los vuestros tanto como puedo. Pero no os fatiguéis, ni confiéis demasiado en vuestras fuerzas. Dejad que otros se ocupen de estos huéspedes importunos. Vuestra mesa será servida de un momento a otro. ¿No iréis a comer? Sí, dijo Theoden, y que junto a mí se ponga comida para mis huéspedes. El ejército partirá hoy mismo. O sea, fijaos en la manipulación a la que pretendía someterle y a la que le ha tenido sometido el cabrón de lengua de serpiente, ¿no? Que le dice, no confiéis demasiado en vuestras fuerzas, no confiéis demasiado en vuestras fuerzas, no os fatiguéis, dejad que otros se ocupen de estos huéspedes inoportunos. Fijaos que a veces, bueno, pues la mejor manera de engañar a alguien y corromperle es decirle, túmbate, descansa, no te fatigues, no confíes tanto en tus propias fuerzas, déjame a mí que yo me encargue. Le capa, le capa. Al revés de lo que te diría cualquier maestro. Adelante, no necesitas ni planearlo más. Métete ya en el fregado. Aprende de la victoria y si te fostian, aprende de la derrota. Bueno, el caso. Que bueno, a Grima al final, claro, Gandalf se va a enfrentar a él. Misericordia, señor, gimió lengua de serpiente arrastrándose por el suelo.
Tened piedad de alguien que ha envejecido a vuestro servicio. No me alejéis de vuestro lado. Yo al menos estaré con vos cuando todos los demás se hayan ido. No os separéis de vuestro fiel Grima. Cuentas con mi piedad, dijo Theoden, y no te alejo de mi lado. Pero yo también parto a la guerra junto a mis hombres. Te invito a acompañarme y probarme tu lealtad. Fíjate, Theoden le dice, sí, sí, de verdad eres mi siervo, de verdad me quieres tanto. Pues hay que ir a la guerra contra los orcos de Saruman. Y yo voy a la guerra, ¿te vienes conmigo? Y entonces dice lengua de serpiente, dice, de un señor de la casa de los Earl, por muy viejo que sea, no cabía esperar otra resolución, pero quienes lo aman de verdad tendrían que ayudarlo ahorrándole disgustos en estos últimos años. Veo, sin embargo, que he llegado demasiado tarde. Otros que acaso llorarían menos la muerte de mi señor, ya lo han persuadido. Si lo que está hecho no puede deshacerse, escuchadme al menos en esto, señor. Que alguien conozca vuestras ideas y honre vuestras órdenes, tendrá que quedar en Édoras. Nombrad un senescal de confianza. Que vuestro consejero Grima cuide de todo hasta vuestro regreso. Y ojalá lo veamos, aunque ningún hombre sensato esperaría milagro semejante. Fíjate, el cobarde no va a la guerra, pero le dice que le haga senescal, que le deje al cargo de Medusan, del gobierno de Rohan. Y dice, Eomer se rió, Eomer está ahí, se ríe y dice, ¿y si este alegato no te exime de la guerra, nobilísimo lengua de serpiente? ¿Qué cargo menos honroso aceptarías? ¿Llevar una talega de harina a las montañas si alguien se atreviera a confiártelo? Entonces, bueno, en esta situación, ya Gandalf, que sabéis que tiene mal genio en realidad, tiene muy mal genio, dice a la mierda. ¿Eh? Dice, ya me ha hecho perder horas de mi precioso tiempo. Al suelo, víbora, dijo de súbito con una voz terrible. Arrástrate sobre tu vientre. ¿Cuánto tiempo hace que te vendiste a Saruman? ¿Cuál fue el precio convenido? Cuando todos los hombres hayan muerto, recogerás tu parte del tesoro y tomarás a la mujer que codicias. Hace tiempo que la vigilas y la acechas de soslayo. Ha vendido su alma al diablo de Saruman para heredar unas riquezas de Rohan y quedarse con Eowyn. Este hombre tan repulsivo al que Eowyn jamás miraría, pues jamás podría sentir por él admiración. Una mujer como Eowyn solo puede entregarse a un hombre por el que pueda sentir admiración y respeto. Bien, pues obviamente lengua de serpiente no es ese. El cálculo que tiene es, cuando caiga Rohan, parte de esta riqueza será mía y Eowyn me la quedaré. Esa es la corrupción en la que ha caído eh, lengua de serpiente. Eowyn está salvo ahora, dijo Gandalf, pero tú, lengua de serpiente, has hecho cuanto has podido por tu verdadero amo. Has ganado al menos una recompensa. Sin embargo, Saruman a veces no cumple lo que ha prometido. Te aconsejaría que fueses prontamente a refrescarle la memoria para que no olvide tus fieles servicios. Recordar la relación de amor-odio que más adelante encontraremos entre Saruman y Lengua de Serpiente cuando queden atrapados en la torre de Isengard y cómo al final del libro Saruman, haciéndose llamar Zarquino, corrompe la comarca y quien mata en realidad a Zarquino es el propio Lengua de Serpiente ya completamente con una vida envilecida, golumizado, en realidad está en gran medida golumizado. Bueno, pues la serpiente al final la deja marchar, Theoden la va a dejar marchar. Esta es tu elección, acompañarme a la guerra y demostrarme en la batalla si de verdad eres leal, o irte ahora donde quieras. Pero en este caso, si alguna vez volvemos a encontrarnos, no tendré piedad de ti. Bueno, pues escapará de una manera muy rastrera. Lengua de serpiente se levantó con lentitud, miró a todos con ojos entornados, abrió la boca como si fuera a hablar y entonces de pronto irguió el cuerpo, movedizas las manos, los ojos echando chispas. Tanta maldad se reflejaba en ellos que los hombres dieron un paso atrás. Mostró los dientes y con un ruido silbante escupió a los pies del rey. Y luego escapó. Bueno, pues fijaos, qué horror, ¿verdad? La verdad es que los personajes en El Señor de los Anillos corrompidos, su corrupción genera repulsión, genera repulsión. Bueno, pues más adelante, esto es la parte fundamental del capítulo, aquí es donde está la parte mollar del capítulo, y bueno, pues más adelante, bueno, pues se le va a explicar lo que es la corrupción de Saruman. Saruman no siempre fue malvado. Durante todos estos años la tarea de lengua de serpiente ha sido fácil,
y todo cuanto hacías era conocido inmediatamente en Isengard, porque el vuestro era un país abierto, los extranjeros entraban y salían de él, y mientras tanto las murmuraciones de lengua de serpiente penetraban en vuestros oídos, envenenaban vuestra mente, helaban vuestro corazón, debilitaban vuestros miembros. Lengua de serpiente, fijaos cómo lo describe muy bien, ¿no? Mediante sus murmuraciones, envenena la mente, enfría el corazón y debilita el ánimo. ¿Eh? Entonces, bueno, pues les van a entregar espadas y armas, les van a dejar escoger de su armería a Aragorn, Gandalf y Aragorn, Gimli, Legolas armas, le va a regalar sombra gris, le va a regalar sombra gris a Gandalf, el caballo, y bueno, pues su hijo ha muerto, Theoden, mi hijo ha muerto a manos de nuestros enemigos, a ti, Éomer, hijo de mi hermana, te nombro mi heredero, y a quien deja de Senescal es a la dama Éowyn, que gobernará el pueblo en su ausencia. Muy interesante, ¿verdad? Éowyn de Senescal, por decirlo así, Éomer como heredero y a la guerra. Es cuando van a marchar ya en el siguiente capítulo a lo que será el abismo de Helm. Entonces, hasta aquí este capítulo en el que yo creo que nos encontramos con una idea pues, muy interesante sobre la corrupción del alma a través de la murmuración que debilita al rey, la tierra sin, el rey sin espada, la tierra sin rey, ¿no? Le retiran la espada, la guardan en un arcón, al rey sin espada, la tierra sin rey, empuñar la espada, volver a saber quién eres a través de la espada. Y bueno, pues la necesidad siempre, entre comillas, del exorcista, ¿verdad? Aragón por sí mismo no puede liberar a Theoden del hechizo. Legolas y Gimli, a pesar de lo bien que se cumplimentan y de los bravos guerreros que son como elfo y enano, no pueden liberar a Theoden. Es por eso que es tan importante el personaje de Gandalf, ¿no? Nosotros entendemos aquí en Releyendo a Tolkien que hay varios protagonistas en la novela, pero que quizás Frodo y Sam por un lado y Gandalf por otro, más que Aragorn, Frodo y Sam por un lado y Gandalf por otro, son los grandes vectores que permiten desarrollarse la novela, ¿no? Y bueno, si cabe, a lo mejor un tercer personaje que sería Gollum, que ya hemos hablado de él muchas veces. Y bueno, pues hasta aquí todo lo que tenía que decir, que me he enrollado un montón. Y bueno, si quieres comentar alguna cosa, Raúl. Sí, bueno, como bien has comentado antes, no es quizá una posesión como se muestra en la película, que ahí se ve claramente que es una posesión. Aquí parece más como un embrujo, ¿no? Como la voz sibilina ha ido medrando en Theoden, Ah, no hasta que al está final, poseído de un demonio, no está sí, sí, poseído de un demonio, exacto, sí. medrando, y además él ha generado ya alrededor suyo el, el- el momento propicio, claro, o sea, lo tiene a oscuras en un sitio, lo tiene siempre sentado, lo tiene como cuidando como un viejo, como un desvalido, haciendo que se sienta un desvalido, y él mismo somatiza los Somatiza, cambios. sí, Sí, somatiza la debilidad que le han querido trasladar. No, no, está muy bien, es verdad. Le tiene sentado, le tiene como desvalido, le tiene oscuras, ¿eh? y eso es lo que, claro, y está muy bien cuando llega Gandalf y rompe el embrujo, por así decirlo, que hay una frase que no has leído que también es muy interesante, le dice Gandalf a Theoden, no todo es oscuridad, tened valor, señor de la marca, pues mejor ayuda no encontraréis. O sea, ya le está diciendo que todo depende de ti, no esperes a la divina providencia, sino depende o fíate más de tus manos y de tu cabeza. Y le dice, no tengo ningún consejo para darle a aquel que desespera. Podría, sin embargo, aconsejaros a vos y hablaros con palabras. ¿Queréis escucharlas? No son para ser escuchadas por todos los oídos. Os invito pues a salir a vuestras puertas y a mirar a lo lejos. Demasiado tiempo habéis permanecido entre las sombras prestando oídos a historias aviesas e investigaciones tortuosas. Qué maravilla, qué correcto. Es que Gandalf de verdad es un personaje increíble. Fíjate que, como le ha dicho, no tengo palabras para quienes desesperan. Ujú. Claro, él no- Gandalf no acepta la desesperación, no acepta que el propio Saruman, recordar que se corrompe porque llega a pensar que no pueden ganar. Le iba a decir, unámonos, ¿no? A Sauron. Gandalf lo tiene bien claro. Recordar, lo hemos dicho, que lleva el anillo rojo, al final de la novela se explica, en la película no se señala tanto, pero en la novela se explica que él lleva el anillo que le ha sido entregado en los puertos, Círdan, ¿no? El guardián de los puertos, que es donde en ese anillo rojo se le está diciendo, tú serás portador del coraje y la entrega, la abnegación y no dudarás, no dudarás. Entonces, claro, él no tiene nada que decirle a un desesperado. Por difícil que sea la situación, a mí esto me encanta también. Esta es una crítica, lo hemos hablado, que se hace muchas veces a Tolkien, lo hablamos el otro día al hablar del abismo de Helm, cómo Tolkien insiste en poner constantemente a los personajes y a la trama en situaciones desesperadas, que sin embargo siempre se resuelven. Claro, esto podría llevar al cinismo,
de pensar que la novela nos hace trampa. Claro, nos hace trampa la novela, porque siempre primero fuerza la situación al imposible y luego la providencia lo resuelve. Pero esa providencia siempre tiene que ver con que alguien ha intervenido de manera virtuosa todo el rato, no ha dudado, y ha sido el ejercicio de la virtud lo que ha permitido esa providencia. Y luego no olvidar que es que la literatura clásica europea, ya sea de las sagas vikingas, las leyendas irlandesas o los cantares de gesta, que era la especialidad de Tolkien, siempre ocurre así. Ya sea el cantar de los Nibelungos, ya sea el cantar de Roldán, ya sea el cantar de Fernán González cuando invoca al apóstol Santiago y baja del cielo y derrota al Manzor. Entonces, bueno, pues no nos debe de extrañar, ¿vale? Y bueno, pues sí, es verdad que es muy interesante cómo Lengua de Serpiente pretende convertir a Roja en un desvalido. La verdad es que es un hallazgo, no sé si quieres comentar algo, pero no sé si es un hallazgo también literario, como la novela nos plantea que el malo es Sauron, hay que derrotar a Sauron, pero aparece otro malo, que es Saruman corrompido. ¿Verdad? Es interesante. Ostras, ¿no? Que se ha corrompido Saruman. O sea, y Saruman corrompido no es poca cosa, claro. Era el jefe de la Orden de los Magos. Entonces es él el que hace esa cosa tortuosa para, mediante murmuraciones, corromper al rey Theoden a través de Lengua de Serpiente, que es un personaje lacayuno y rastrero, ¿no? Es uno de los personajes más rastreros de la novela. Bueno, la mierda se junta entre ellas, ¿no? Pero también lo que encierra este párrafo también, que es muy importante, que también lo recuerdo muchas veces en la obra, es que una persona no puede ser ayudada si no quiere ser ayudada ya. O sea, si él mismo no quiere hacer algo. O sea, aquí lo que está diciéndole a Theoden es, eres tú que tienes ahí afuera, eres tú que tiene que dar la luz, eres tú que tiene que dar el primer paso. O sea, yo no ayudo a la gente que está desesperada. Claro, Yo ayudo a quien quiere salir de esa desesperación, a quien quiere actuar. No basta solo con ponerte a llorar y decir, "Ay, qué mal está todo", sino, quiero cambiarlo. Pues si quieres cambiarlo, quieres hacer algo o quieres ejercer una acción, entonces yo te ayudaré a dar ese paso. sí que es verdad que es así. Qué interesante, es verdad. Sí, sí, sí. Él, Gandalf siempre te invita a que des ese paso, pero no lo puede dar por ti. Hablábamos hace unos meses cuando comentamos la caída del senescal de Gondor, ¿te acuerdas? Cómo le describe como alguien que ya está perdido porque no quiere ver la realidad tal como es y prefiere vivir engatusado en su propia fantasía negativa de autodestrucción suicida. ¿Eh? Dice, a ti no se te puede ayudar, ¿verdad? Sin embargo, a Theoden todavía le dice, sal, que te dé el aire, que te dé el sol, empuña la espada, traer su espada, recordarle quién es. Y luego a mí me gusta cómo le dice a Lengua de Serpiente, al suelo, víbora, arrástrate por el suelo, el lacayo, te has vendido a Saruman, ¿por qué precio? Un dinero y una mujer que nunca te amaría, incapaz de merecer el amor de una sola mujer porque no eres ni respetable ni admirable en nada. ¿No? Las mujeres en Tolkien se enamoran si admiran, ¿verdad? La propia Rosita le puede gustar Sam, pero si cede a Sam y se entrega a él es porque le admira y le respeta. Si el hombre no es capaz de tener admiración y respeto, bueno, recordar a Aragón, ¿eh? ¿Recordáis cómo el concilio de Elrond, cómo Elrond le decía a Aragón, ¿quieres a mi hija? Vas a tener que demostrarme tu valía y demostrársela a ella. ¿No? Esto es una idea muy bonita que a mí me encanta que esté presente porque es como debe ser, ¿no? Siempre se suele decir que antiguamente, si nos atenemos a la doctrina tradicional, ¿quieres conquistar a una mujer? Pues tendrás que parecerte al caballero que es capaz de matar un dragón. Claro, es que además, Dime, digo sí. que además lo que has comentado ahora y enlazado con este capítulo también tiene que muchas veces no lo hablamos, pero tendría que ver que es con la cabeza redonda, el mito artúrico y la búsqueda del Grial. Incluso la mujer, siempre en todas las historias del Grial, las de merecer. Ninguna mujer Claro, de los relatos artúricos o de las historias del Grial son mujeres que se van con gente que no ha pasado las pruebas o con gente que no merece estar donde tiene que estar. Y además este capítulo demuestra todo muy bien, porque además es un poco el paso ese, ¿no? Es el paso de que el rey da un paso adelante y aunque no es el retorno del rey completo, es el retorno del rey, al menos de Rohan. Porque cuando canta la canción aquella, a coger la espada y sí. dar la llamada a la guerra, todos los Rohirrim de repente despiertan y se ponen en voz de alarma y se acercan a él pensando que van a la guerra ya. Hombre, porque en el mundo tradicional y en las imágenes arquetípicas del mundo tradicional que maneja tanto Tolkien, recuerda que es el rey sin espada, la tierra sin rey, pero la tierra con rey, con espada, y todos son el rey. Es decir, el rey y su reino son uno.
El rey y su reino son uno. Están en relación de simbiosis. Entonces, por eso los hombres de Rohan, cuando ven al rey, el propio Éomer, ¿no? Cuando ve al rey resucitar, dicen, aquí estamos contigo, vamos contigo a la batalla. Ya no hay miedo, la preocupación, la atmósfera de recelo desaparece y marchan los hombres de Rohan al abismo de Helm, donde conseguirán en último instante, y gracias de nuevo a Gandalf, ¿verdad?, derrotar a las huestes de Saruman. Que además aquí hay otra cosa más que es diferente de la película, que yo no recordaba, que es que aquí Éomer sí que vuelve a Medusel y es encerrado por orden de Grima, cuando era el Sí, único que, porque se lo quería cargar y era el único que sí, dispuesto a hacerlo. Que además, sí, sí, claro, sí. luego llega Theoden dice, amedrentado, dice, lo que acabo de hacer, yo mismo ordené su encierro porque intentó atacar a Grima. O sea, él mismo se da cuenta del error que ha cometido. Que le dice Gandalf textualmente, le dice esto, así lo encuentro aquí. Pero primero trae a Éomer. ¿Me equivoco al pensar que lo tenéis prisionero por consejo de Grima, aquel a quien todos excepto vos llaman lengua de serpiente? Y dice Theoden, es verdad, Éomer se rebeló contra mis órdenes y amenazó de muerte a Grima en su propio castillo. Entonces Gandalf le responde, un hombre puede amaros y no por ello amar a Grima y aprobar sus consejos. Qué bueno. De hecho, hay otra frase, no la recuerdo ahora, donde le viene a decir algo así como, un hombre puede amaros y sin embargo deciros palabras rudas para deciros la verdad. ¿Eh? Pues la verdad es que, bueno, Eomer, es verdad que esa escena, bueno, la película ya sabemos que nos gusta a todos, pero tiene lo que tiene, es lo que es, el formato es el que es, el cine no siempre, según qué narrativas, es capaz de trasladar las cosas en toda su pureza, pero bueno, lo que está claro es que Eomer es el heredero, una vez muerto el hijo de Theoden, y Eowyn la senescal. Y, y es bonito, a mí me encanta el papel de Eowyn en la novela. No es un papel secundario, no es una mujer florero, por decirlo así, sino que es una mujer que juega un papel fundamental tanto en la batalla de Gondor como respecto de, ostras, ¿qué hace el ser humano, en este caso mujer, que está alienado respecto de su destino, que parece que no va a poder actualizar su esencia en esta vida y que entonces, bueno, pues da un paso al frente, se la juega y disfrazada de caballero, ¿no? Marcha a la gran batalla de Gondor, ¿no? Cuando va con el Hobbit. La verdad es que es interesante cómo en lo que es la trama del Señor de los Anillos, las dos torres plantean que la torre de Sauron es la que prepara la amenaza sobre Gondor desde el este. Y el oeste, que es el que siempre ha quedado, entre comillas, más en paz, más tranquilo. Recordar que el noroeste es donde viven los hobbits, la comarca más apartada y tranquila y lejos de las guerras, ¿no? De la Tierra Media. El oeste se ve corrompido por Saruman. Pero Saruman se ve corrompido cuando su papel en principio era ser enemigo de Sauron. Entonces Tolkien, al diseñar este tablero de estrategia, dice, no solo la antigua capital será acechada por la hueste de Sauron, sino que quien tendría que defender la retaguardia de Gondor, las tierras de Isengard, las tierras de Rohan y las tierras de la comarca, se va a corromper y va a convertirse en un vehículo de Sauron. Está muy bien planteado y quizás no siempre se valora el hallazgo narrativo de que el mago blanco, el jefe de la orden, el jefe de la torre de Isengard, junto al bosque de Fangor, ves que lo tiene todo, ¿verdad? El simbolismo es total, la torre, el brujo, el mago, la torre, el bosque de Fangor, es quien finalmente se corrompe y se pone del lado de Sauron. Y su corrupción es monstruosa, hemos visto lo decadente que es, lo leímos en su momento, ¿verdad? Cuando queda atrapado en la torre gracias a los Ents y la conversación que tiene con Gandalf, lo vimos, por supuesto, cuando se convierte en Zarquino y pretende corromper la comarca, y lo vemos en la degradación de lengua de serpiente. Entonces, bueno, yo creo, a veces he encontrado foros donde la gente dice, ¿por qué la segunda novela se llama Las dos torres? O sea, la primera es la Comunidad del Anillo, obviamente por lo que es, ¿no? Se funda la comunidad, el Concilio del Ron. El retorno del rey es lo que es, porque es que se restaura el reino, y al modo tradicional se restaura el reino. Pero el segundo libro, Las dos torres, ¿por qué? Bueno, pues porque es que hay dos torres que trazan la soga sobre la Tierra Media, y en el que las tierras de Rohan, al oeste de Gondor, y que tendrían que ser su marca de protección, con los hombres de Rohan confederados en vasallaje con Gondor, bueno, pues van a ser, en teoría, querían ser derrotados por Sauron. Entonces, bueno, la verdad es que entreteje un risk, por decirlo así, entreteje un risk muy interesante.
que en canto a la novela, ¿no? La novela son como dos novelas. La novela de Frodo y Sam y la novela del Risk, de la Guerra del Anillo, donde al final el mariscal de campo, efectivamente el mariscal de campo es Gandalf. Claro, pero tú piensas una cosa más todavía sobre las dos torres. Claro, nosotros cuando tú lees el libro y no estás metido dentro del background y no estás metido dentro del mundo de lo que es el Señor de los Anillos, y claro, dices, bueno, si Saruman se revela y dos poderes aparecen, uno a la izquierda y otro a la derecha y le hace una pinza. Pero es que hay que pensar una cosa, que cuando hablamos nosotros del concilio de Elrond, la gente preguntaba, ¿qué piensa Saruman de todo esto? Porque aún no sabían que era un traidor. Claro. Y de eso no hace ni un año. Y piensa que Saruman tiene un ejército de orcos. Y Mm. los orcos, bueno, los Uruk-haiks, sí, los primeros a lo mejor lo pueden hacer con magia o lo que sea, pero muchos son cruces de humanos con orcos. Y esos has de copular, has de reproducirlos y has de generarlos, has de criarlos. Que Mm. son años y años. Que Saruman ha estado dando una cara de persona responsable y de persona buena, y que a lo mejor ha estado durante 100 años tramando esto. Es un traidor absoluto. Es un traidor absoluto que desde antes ya del concilio de Elrond, mucho antes él ya está corrompido. Él en algún momento se dejó hechizar por el poder de Sauron. Consideró que había que o convertirse en un Sauron o aliarse con él. En parte porque Sauron eh, le va a vencer a su mente, va a vencer la mente de Sauron porque Saruman tiene un Palantir, ¿os acordáis? Habla con Sauron, se conecta a través del Palantir y cree que podía descubrir la cabeza de Sauron. Pero Sauron es un ente más poderoso que los Istari, que los magos. Entonces, la confianza en sí mismo de Saruman le juega una mala pasada. Y Saruman al final se corrompe totalmente. Es, 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 eh, la verdad es que es interesante porque la corrupción es un elemento fundamental de la novela. Gollum ha sido corrompido por el anillo porque el anillo corrompe a las personas. Boromir fue corrompido sin tocar el anillo. Entonces, el rasgo característico del anillo es que corrompe. El rasgo característico de Sauron es que tratar con él te corrompe. Y el proyecto político de Sauron es la corrupción de la Tierra. Tiene un proyecto político, que es el gobierno totalitario de Sauron. Pero ese gobierno totalitario se traduce en la corrupción de la Tierra. La Tierra Media, recordar que desde el mismo principio entra en un problema de amenaza de corrupción. Desde el mismo momento que surge de las manos de Eru y Ilúvatar a través de los Maiar, de los Valar, a través de los Valar, Melkor, Lucifer, en el Silmarillion, ya introduce la corrupción. Y siempre se insiste en Tolkien en que el mal no puede crear nada. No es un dios. No es un dios con poder para crear. Solo es una fuerza que puede corromper. Es decir, es contraria a la virtud y la belleza. El rasgo característico de los Valar y de aquellos que están en armonía, que están alineados con Valinor y con Eru y Ilúvatar y con el pensamiento de Dios para el mundo. Al fin y al cabo, recordar que la Tierra Media es un pensamiento de Dios para el mundo, para el universo, ¿no? De Eru y Ilúvatar, quienes están armonizados y alineados con dicho Dios, con dicho Valinor, no pueden evitar trabajar la virtud y la belleza. Es el elemento fundamental, la virtud y la belleza. La belleza en la acción, la belleza en la palabra, la belleza del mundo, la belleza de las cosas, la virtud ética en todo lo que hagas, ser virtuoso. Bien, pues el universo de Sauron es la fealdad y la corrupción. Todo lo que toca lo afea y lo corrompe. Y él mismo es el sumum de la fealdad y la corrupción. Fealdad y corrupción que concentra en su anillo y que el anillo nos refleja lo que es a través de ese personaje. Hemos dicho personajes fundamentales: Frodo, Sam, Gandalf, Gollum. Quien quiera saber qué cosa es el anillo, tiene que recordar que Gollum era un hobbit. Entonces, la fealdad y la corrupción. Y enfrente, la virtud y la belleza. Esto es un elemento, vamos a decir, fundamental en la Tierra Media y en la obra de Tolkien, pero es que es fundamental en la cosmovisión tradicional. La cosmovisión tradicional de Oriente y de Occidente, pagana y cristiana, del ciclo celtogermano, del ciclo grecorromano,
del ciclo católico medieval y del ciclo ortodoxo. Y por supuesto en la India, con el concepto de Dharma. Dharma que sigue en el budismo, que al fin y al cabo es una religión dármica. Entonces, en la cosmovisión tradicional, la vida tiene que ser dármica, la actitud tiene que ser dármica, virtud y belleza. El proyecto político de Sauron es lo contrario. Es corrupción y fealdad. Entonces, esa corrupción y fealdad está en el alma ya de Saruman, está al final en el cuerpo de Saruman, recordad el aspecto que tiene Zarquino, de viejo putrefacto, corrompido, degradado, y por supuesto está en Gollum. Esto que puede resultar a veces como maniqueo, el cínico te dirá, no, es que el mundo está lleno de grises, está lleno de matices, la gente es más compleja. Digo, sí, el mundo está lleno de matices y los seres humanos somos muy complejos, sí. Pero al final vas a tener que elegir. Vas a tener que elegir. Como en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que los hemos comentado ya a veces, ¿verdad? La primera semana, ya tienes que elegir. Dios o el anticristo. Tienes que elegir. El bando de la luz, el bando de las tinieblas. No, pero la vida es complicada. Ya, que la vida es complicada. Y que las personas son complicadas. Y tenemos un alma pecadora. Y todos en la soledad sabemos que tenemos debilidades y flaquezas. Pero hay que elegir. San Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales, primera semana, eliges Cristo o anticristo. Bien, pues en la novela, que resultará pues para algunos aficionados a la literatura, ¿no? Deconstruida, postmoderna, pues resultará El Señor de los Anillos como muy para niños. Bien, en ese para niños es lo que encuentras también en lo que es la literatura tradicional premoderna, ¿no? De los cantares de gesta es evidente, en las sagas vikingas es evidente, en los cuentos de hadas es evidente, ¿verdad? Y aquí lo que se está planteando es que la vida no deja de ser compleja y enrevesada, de hecho Saruman se corrompe, ¿verdad? Pero siempre está claro virtud y belleza, corrupción y fealdad. Joder. ¿Eh? Y bueno, pues por eso le dice, al suelo, víbora, arrástrate sobre tu vientre. Sí, y algo interesante que acabas de decir ahora es lo de que la vida es muy compleja y quizá todo lleno de grises. Claro, hay sapos que tienes que comerte, pero vigila los sapos que te comes, que al final las cosas no acaban siendo grises y no acaban siendo negras. Porque Claro, empiezas comiendo de un sapo, otro y otro y otro y otro, hasta que al final ya no tienen líneas rojas. Y aquí tenemos de ejemplo a nuestro amigo Antonio Sánchez, en vez de Pedro Sánchez. Pero, efectivamente. Efectivamente, hay que tener cuidado con qué sapos te ves obligado a comerte. No vaya a ser que al final te acabes convirtiendo tú en un sapo, ¿verdad? Bueno, pues el caso es que, como siempre, pues la obra de Tolkien, si se ve a la luz de la enseñanza tradicional, bueno, pues es riquísima y nosotros reivindicamos el tradicionalismo tolkieniano. Y si somos tradicionalistas, ya sea en un sentido sapiencial, ya sea en un sentido católico, bueno, pues también en un tradicionalismo tolkieniano, que entrevera los dos, el sapiencial, el pagano y el cristiano, y que, bueno, pues nosotros honramos humildemente en esta serie, que este es el último capítulo de la temporada, ¿verdad? Ya no correcto. volvemos hasta septiembre, ya no volvemos hasta septiembre, y bueno, pues por mi parte un placer. La verdad es que para quien esté escuchando esto, decir que para mí es un honor poder todos los meses hablar del Señor de los Anillos y en general de Tolkien. Y para mí es un honor que la gente escuche esto. Sean muchos o pocos, a nosotros la cuestión cuantitativa nos la trae al pairo, nos importa un bledo si el vídeo lo ven 1000 o los ven 500. Lo importante es la sensación de que hay gente que, bueno, que de verdad se deleita con Tolkien igual que nosotros y se sienta con nosotros de algún modo en esta hoguera virtual a hablar de Tolkien y del Señor de los Anillos. Y he tocado dos cosas, pues dos cosas más, no, es casi una, pero bueno, son dos cosas, que son pequeñitas, son matices del capítulo que me ha interesado. Uno es cuando está hablando Aragorn, que comentabas tú aquello de que hablaba de Anduril, ¿no? De la espada que era y tal. Ahora sí. Y le responde, le dice, que esto es un poco Boromir, que le dice Jama, se diría que vienes de tiempos olvidados en alas de una canción. Se hará lo que ordena, señor. Claro, cuando le hablan, incluso Se cuando me le ha hablan olvidado ese Aragorn, fragmento que me ha encantado, es verdad. Cuando le dice, no toques la espada, que tal y que cual, le dice, parece que vienes de una canción antigua. Joder, ¿qué pasa? O sea, hay que reconocer que de las cosas más bonitas que te pueden decir es que te digan, parece que vienes por tu manera de hablar como en versos de una canción antigua y legendaria. Así le dicen a Aragorn que parece. Hombre, es que Aragorn es un tío que tiene esa presencia. No valía para novio de Eowyn. Era un hombre demasiado aburrido para Eowyn, joder. Tenía que Eowyn irse con Faramir, pero es verdad que
habla así, habla de esa manera, si tocas esta espada que fue forjada, que no sé qué, caerá sobre ti en la maldición. Joder, hablas como si fueras de una antigua canción olvidada. Y luego hay otro párrafo también en el que Hama, yo creo que de manera indirecta, quiere ayudar a Theoden ayudando a Gandalf, que es cuando Gandalf le dice lo de la espada, lo del bastón, La vara, que no la va a soltar. él le responde, dice, esa vara en magos de un mago puede ser algo más que, que un simple báculo. Examinó con atención la vara de Fresno en la que se apoya Gandalf. Y él dijo, pero en la duda, un hombre de bien ha de confiar en su propio juicio. Creo que sois amigos y personas honorables, y que no os trae aquí ningún propósito malvado. Podéis entrar. Sí, El sí, el mismo guardián de Hama, la puerta, Hama, el guardián de la puerta, de algún modo dice, no le voy a quitar la vara, que yo sé que Theoden no está bien de lo suyo. Y Gandalf no creo que venga aquí a joder más lo que ya está jodido. Y bueno, Montarace, se va acercando pues el fin de esta nuestra hoguera virtual y wow, ¿no? Ahí hemos entrado en el tema de las sagas artúricas, las similitudes, ¿no? de Gandalf y Odín y bueno, sobre todo pues el hecho claro de que a la dama se la merece, ¿no? El tema del amor de Eowyn hacia Aragorn, se la merece y no las argucias de lengua de serpiente, ¿no? Que lengua de serpiente, no sé si os parece, ¿no? Que tiene ese aspecto, esa reminiscencia, ese tufo, ¿no? Ese tufo a los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí lo tenemos. Para que penséis, muy buenas noches a todos. Sobre todo, ser el rey Theoden, ¿no? Con fuerza, con poder, y no ese rey Theoden decadente, el cual deja que le coma la oreja. Muy buenas noches a todos.